¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Pues así comenzaba, como casi siempre, el vídeo que publiqué hace unos días, un vídeo sobre algunas de las diferencias que tienen los motores de gasolina y diésel. Algunos de vosotros en los comentarios hablasteis de cosas que os parecían confusas o erróneas. Para aclararnos vamos con ello otra vez. Pero empiezo de otra manera, con una de las diferencias fundamentales entre un motor Otto y uno diésel, y una de las cosas que ha creado más controversia, el proceso de combustión. En un Otto, la combustión normal empieza con una chispa que inflama la mezcla de aire y gasolina. Eso crea un frente de llama que se propaga por la cámara a una velocidad relativamente lenta. Voy a citar el que ha sido el manual para muchos ingenieros industriales sobre esta materia, el libro Motores de combustión interna alternativos, de los profesores Muñoz y Paire. Dice el libro, a propósito de los motores Otto: esta propagación, así definida, está incluida dentro de lo que se conoce como deflagración, que corresponde a una combustión que se propaga a velocidades inferiores a la del sonido. En un motor diésel hay 4 fases en la combustión, pero para no liarnos más, solo nombraré la que más lo distingue del motor Otto: la detonación. Debido a la presión y a la temperatura que hay en la cámara, el gasóleo inyectado literalmente explota. Es una combustión que se conoce como detonación, porque ocurre a una velocidad superior a la del sonido. Después de ese encendido por compresión, que es lo que define al motor diésel, sigue entrando gasóleo que ya se quema a una velocidad menor. Pero al principio hay una detonación, no una deflagración. Y ahora que ya tenemos esto claro, vamos a pasar de nuevo a difundir el vídeo. Esto es algo parecido a la combustión en un motor de gasolina. Hay una mezcla de combustible y aire y con una chispa, esa mezcla se empieza a quemar rápidamente. Y esto es similar a lo que pasa dentro de un motor diésel. Aquí la energía que va a provocar la combustión es el calor de la mecha. En el motor, ese calor que inicia la combustión proviene de la compresión del aire. Pero después pasa lo mismo, una explosión. Muchas veces se utilizan indistintamente motor de combustión y motor de explosión, pero en rigor no es lo mismo. Los dos son motores de combustión, pero solo el diésel es de explosión. La mezcla de gasolina y de aire no explota, arde. En un motor de inyección directa, entra el aire y se inyecta la gasolina para que se mezclen de la forma más homogénea posible. Después, antes del punto muerto superior, aunque aquí no lo parezca, salta la chispa y crea un frente de llama que se propaga por la cámara. Es una combustión muy rápida, pero no llega a superar la velocidad del sonido. Eso es una combustión explosiva, la que se produce a una velocidad superior a la del sonido, como la de un petardo o la de un motor diésel. La combustión normal de un motor de gasolina no es explosiva, pero puede ocurrir que lo sea si algo falla. Es lo que se conoce como detonación, o vulgarmente el picado de biela, aunque realmente ni las bielas tienen nada que ver, ni hay picor por ninguna parte. Ocurre cuando hay un defecto en el motor, generalmente en el encendido. La combustión empieza siendo normal, provocada por la chispa. La presión en la cámara aumenta y en algún punto es tan alta que puede hacer explotar literalmente la mezcla de aire y gasolina. Lo vemos otra vez. En esta animación de la marca de bujías NGK vemos como la mezcla se comprime. Salta la chispa que inicia la combustión normal, la presión y la temperatura en la cámara aumentan, y en ese punto se produce una explosión. Puede ser tan fuerte que, después de un tiempo, acabe haciendo un agujero en el pistón, literalmente. Un motor de gasolina que detona suena un poco a diésel precisamente porque en los dos hay una explosión. Lo que causa ese sonido metálico es la onda expansiva de esa explosión. La diferencia entre la combustión de un gasolina y de un diésel tiene otros efectos. El diésel emite en mucha más cantidad dos sustancias contaminantes importantes, los óxidos de nitrógeno y las partículas. En el motor Otto, un respeto para don Nicolás Augusto, la gasolina y el aire forman una niebla muy homogénea. Actualmente y en casi todas las circunstancias, el aire que hay en la cámara es exactamente el que hace falta para quemar la gasolina. En un diésel no hay limitación de aire, entra todo el que se puede meter. Después, dentro de ese aire comprimido y caliente, se pulveriza el gasóleo con gotitas muy pequeñas. Esa forma de funcionar es lo que genera esas dos sustancias contaminantes. Pero aquí tenemos a los óxidos de nitrógeno, dicho en plural porque son monóxido y dióxido, no son un producto de la combustión.
Esa sustancia se forma porque, cuando el aire llega a una cierta presión y temperatura, el nitrógeno y el oxígeno, que normalmente están separados, se mezclan. Pasa también, por ejemplo, en la erupción de un volcán. En el de gasolina no hay oxígeno que sobre, salvo que el motor esté funcionando mal. Solo se usa el que hace falta para quemar el carburante. Como no sobra oxígeno, prácticamente no hay emisión de óxidos de nitrógeno, con matices, como digo. En el diésel, en cambio, ha entrado más aire del necesario para quemar el gasóleo. Por eso hay mucho oxígeno y nitrógeno que se puede combinar. La forma de mezclar el aire y el combustible es lo que causa una mayor emisión de partículas en el diésel. En el de gasolina, esa niebla es muy homogénea. Casi podemos decir que cada molécula de gasolina está en contacto con el oxígeno que hace falta para que la combustión sea completa. En el diésel, en cambio, tenemos gotitas de gasóleo. Con los sistemas de inyección que hay ahora, esas gotitas son minúsculas, pero siguen siendo pequeñas esferas de líquido. Es algo más o menos así. Dentro de la cámara tenemos el oxígeno que hay en el aire. Después, inyectamos esas minúsculas gotitas de gasóleo. Aquí tenéis una de ellas. Cuando empieza la combustión, el oxígeno que hay alrededor se va combinando con el carbono del gasóleo y produce dióxido de carbono, CO2. Pero a medida que avanza esa reacción, se va agotando el oxígeno que hay alrededor de esa gotita. En las condiciones adecuadas, el oxígeno no se acaba antes que el gasóleo, pero en otros muchos casos sí. Para cuando ya no queda oxígeno bastante para completar la combustión, se forma una partícula de hollín. Ahora bien, la exigencia de la normativa de emisiones ha llegado a tal punto que hasta algunos motores de gasolina necesitan un filtro de partículas para cumplirla. Eso también tiene que ver con los sistemas de alimentación. La inyección directa tiene muchas ventajas de cara al rendimiento, pero la indirecta tiene una propia: mezcla mejor la gasolina y el aire. Más diferencias entre motores Otto y diésel. Y debería haber empezado por esta porque es la fundamental. Lo que define a cada ciclo no es el carburante, sino la forma de prenderlo, el encendido. Los motores Otto son de encendido por chispa, los diésel por compresión, es decir, en el motor Otto, la energía que inicia la reacción química de la combustión es la chispa de la bujía. Como vimos antes, la combustión normal de un motor Otto es la que se inicia por la chispa. Puede haber detonación, una combustión anormal, y también puede haber otro tipo de combustión anormal, el autoencendido. En los motores viejos y sucios hay depósitos de carbonilla que se pueden poner incandescentes. Antes podía ocurrir que, al quitar el contacto, el motor siguiera en marcha porque la carbonilla incandescente hacía la función de la bujía. No duraba mucho normalmente, pero era una experiencia curiosa, quitar el encendido y que el motor siguiera a su rollo. Una bujía mal puesta también puede provocar autoencendido. Como se refrigera por estar en contacto con la culata, si ese contacto no es perfecto, se calienta y puede llegar a ponerse incandescente. Ese calor hace que empiece la combustión antes de que salte la chispa, como vemos aquí. Cuando el motor está en marcha, enciende la mezcla antes de tiempo y eso es un problema grave. En el diésel, la energía que inicia la combustión no es una chispa, sino el calor, producido por la compresión del aire. Aunque la Real Academia convirtió la palabra diésel en el sinónimo de gasóleo, lo cierto es que ni todo lo que quema gasóleo es un motor diésel, por ejemplo una caldera de calefacción, ni todo el carburante que puede hacer funcionar un motor diésel es gasóleo. Don Rodolfo Diesel, de hecho, citaba como una de las ventajas de su motor que podía funcionar con aceites vegetales, en lugar de derivados del petróleo, y que eso sería una fuente de ingresos para países pobres. Para deleite de los conspiranoicos, diré que no se sabe cómo murió el señor Diesel. En 1913 iba en un barco camino del Reino Unido y desapareció. Se pudo haber caído o suicidado, pero también podemos imaginar que fue víctima de los agentes del Kaiser para que no colaborara con el enemigo, o de la industria petrolera, para evitar que países pobres pudieran producir carburante, sin descartar la abducción extraterrestre, claro. Además, hay un tipo de motor encendido por compresión que funciona como un gasolina. Es el llamado motor HCCI, siglas de carga homogénea encendida por compresión. En este tipo de motores, la carga sí es homogénea, como en un motor Otto, pero el encendido es por compresión, es decir, es una detonación, ¿recuerdas? Una detonación controlada. Este motor tiene muchas ventajas, pero presenta grandes dificultades para que funcione correctamente en todas las condiciones. Mazda ha desarrollado este sistema para el motor Skyactiv, que en ciertas condiciones funciona como un ciclo semejante al HCCI.
La mezcla es homogénea, como en un Otto, pero la combustión es explosiva y se produce simultáneamente en varios puntos de la cámara. No es un HCCI puro porque el inicio de la combustión es mediante una chispa que inflama parte de la mezcla. Así aumenta la presión, lo que finalmente produce la explosión. Y un último detalle. Hay otra expresión que usamos a menudo y no siempre es correcta: ir gas a fondo o a todo gas. En un gasolina hay una o varias mariposas que limitan la entrada de aire en el motor. Cuando pisamos a fondo el acelerador, esas mariposas se abren completamente y en el motor entra todo el aire que es posible aspirar, si es atmosférico, o meter presión si es sobrealimentado. Ahí vamos gas a fondo. Pero en un diésel no funciona así. La entrada de aire, salvo excepciones, no está estrangulada. Entra todo el aire que es posible. Lo que hacemos con el acelerador no es regular la cantidad de aire, como en el Otto, sino la cantidad de carburante. Efectivamente, si pisamos el pedal hasta la tabla entra más gasóleo y los gases de escape estarán más calientes. Eso impulsa la turbina y el compresor, que mete más aire. Pero en cada carrera del pistón siempre entra la máxima cantidad de aire posible en esas condiciones. Es decir, en un diésel siempre vamos a todo gas. Que no se entere de esto, Pera Navarro. Shh, que lo mismo empieza a colocar multas por conducción temeraria hasta los que estén parados en un semáforo. Pues ya lo habéis visto, queridos amigos, espero que hayáis disfrutado con esta explicación y que haya sido lo suficientemente didáctica y lo suficientemente interesante. Vendrán más cosas, hay mucho todavía que contar de diferencias entre el ciclo diésel, el ciclo Otto, el Atkinson. Aquí hemos ido repasando de una manera somera algunas de las características tanto de los motores como de sus componentes, pero por ejemplo nos queda un asunto muy importante que discernir entre la gasolina y el gasoil, entre el Otto y el diésel, y es por qué un motor tiene mayor rendimiento que el otro y cuál es la mejor manera de aprovecharlos y algunos detalles técnicos más que os quiero contar en futuros vídeos. Ya lo sabes, suscríbete, dale a la campanilla, recuerda que aquí te enteras de todo y te dejo con un próximo vídeo que seguramente es igual o mejor que el que acabas de ver. Hasta una próxima, amigos. Adiós.